la detección de señales de corriente alterna. Entonces, para ello es importante tener en cuenta, vamos a mirar el autómata programable, que en las entradas de los autómatas decimos que existe un común, ¿sí?, para 4 entradas, pues son octoaisladas, y otro común para otras 4 entradas. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos traer una señal, ¿sí? Digamos que esto vino a una tierra, pero con respecto a esa tierra, por la entrada está llegando una señal de corriente alterna, ¿sí? ¿Qué ocurre? En este caso, el autómata dentro del procesador, él va a ver lo siguiente. Él va a ver esta señal como, la va a ver así, o sea, va a ver este positivo, lo va a ver así, y el negativo lo va a ver así, o sea, como si hiciera una rectificación de la señal. O sea, eso es lo que va a ver él adentro del autómata. Entonces va a haber una variable que está cambiando, y si la tratamos de interpretar digitalmente, sería como unos pulsos que estaría viendo de esta manera. Y cuando desaparezca la señal, pues no llegan más pulsos de esos. Entonces, lo importante es que la variable que está queriendo ver esos pulsos, ¿sí?, sepa que ahí hay una señal de corriente alterna, y que entonces el resultado sea, ¿sí?, ver que durante todo este tiempo hay señal y que hay un 1. Entonces debemos hacer un procesamiento de la señal previamente. ¿Cuál es la idea fundamental? Agregar un dispositivo, ¿sí?, que nos permita tratar esto. Teniendo en cuenta lo siguiente que decíamos antes, si tenemos dispositivos que tienen entradas tipo U, las entradas tipo U tienen internamente, una resistencia de 2.2K en serie con el opto, suficiente para que el sistema pueda trabajar entre 1 y 30 voltios sin que se calienten significativamente las resistencias internas. En realidad no se calientan. Cuando tenemos autómatas que vienen marcados como H, la resistencia interna es de 33 kiloohmios entre la entrada y el opto, permitiéndonos trabajar entre 1 y 250 voltios, sin que se caliente la resistencia. Por supuesto que si llegan digamos, 110 voltios, entonces 110 voltios de RMS, ¿sí? O sea, si el voltaje es de 110 voltios de RMS, observamos que en la entrada que llegaría, si aquí hay 110 voltios de AC en RMS, este pico, o sea, el voltaje pico, ¿es de cuánto? De 110 multiplicado por 1,41, ¿sí? Si es una señal sinusoidal sin distorsiones, entonces nos da algo así como 160 voltios, algo así más o menos. Eso es el pico que llega. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos estar teniendo un valor, ¿sí?, un valor de ADC, ¿sí?, posiblemente de 4095, o sea, pero si llegaran 30 voltios ya empezaríamos a ver un valor, ¿sí?, como esto es 10 veces, perdón, 4095 no, llegaría a un valor que lo podemos ver, que podemos verlo, y no es un valor exactamente de 4095, sino que 110 todavía nos estaría mostrando un valor por el lado de 2000, ¿sí? Unidades de ADC, que luego podría convertir inclusive podríamos hacer una rutina
para determinar qué valor de voltaje hay, aunque no recomiendo eso como medición como decir que es una medición confiable, o pues sí es confiable, pero no es una medición precisa del voltaje de corriente alterna que hay. En algunos casos nos refleja el voltaje que hay y es útil. Alguien podría plantear la opción de decir, si yo externamente le coloco en la entrada una resistencia de 33K, en ese caso el autómata le va a detectar, el autómata no se va a dañar y le puede poner directamente 110 y aquí iría la neutra, ¿sí? En el común, y las fases vendría por acá, con esa resistencia de 33K. Eso es factible y técnicamente funciona. No recomendamos hacerlo. ¿Por qué? Porque si en algún momento durante una reparación alguien desconecta el cable y desconecta la resistencia y luego para reponer ya se le olvida poner la resistencia y pega el cable derecho, por supuesto que quema la entrada del autómata. El autómata adentro no le pasa mayor cosa, o sea, se quema esa resistencia, posiblemente levanta la pista de la resistencia, pero lo que sí va a ocurrir es que va a salir una humareda que asusta a todo mundo y hace que la gente le coja miedo al autómata, porque dice que ese autómata causa incendios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la humareda que sale de calentar una resistencia huele feo y es muy escandalosa. Entonces, no es recomendable hacer ese tipo de cosas. También el problema sería que si usted tiene en el otro lado señales, digamos, de 12 voltios y esto está siendo tomado de alguna fuente que está conectada a un PC y uno conecta al otro lado señales de 110 con este truco y lo que hace es que se equivocan, puede terminar quemando el computador. Otra opción que también existe, uno dice, pero yo tengo solo una señal de 110, entonces ahí en ese caso la recomendación es poner un relevo con bobina de 110 o 220 y con el contacto entrar directamente al autómata, ahí no ocurriría eso. La otra opción es que existen unos módulos que son optoaislados que a los que les entra el 110 y por este lado sale 12 voltios y se entra derecho a la entrada, pero si la señal tiene la forma pulsante. Entonces, si yo tengo solo una entrada de 110, usar este modulito que acondiciona de 110 a bajo voltaje es lo más conveniente y, y es muy técnico porque, digamos, no se presta a futuros errores a que hagan daño, porque es un módulo que pues tiene sus entradas y sus salidas, y las salidas van al autómata, las entradas al 110, y me permiten detectar señales de 110. Cuando se detectan señales de 110, por ejemplo, nosotros necesitamos saber si a un motor, si le llegó, ahí no sería 110 sino 220, a un motor si le está llegando tensión, entonces uno puede entre dos de las fases que llegan al motor colocar un módulo de estos de optoaislados y que nos indique en el autómata si el motor si realmente se energizó, porque muchas veces no basta con mandar la orden, sino que es bueno saber que ese motor realmente está energizado. Entonces, inclusive porque el motor puede ser sacado, puede ser a través de un interruptor automático, puede ser desenergizado, entonces el PLC no se daría cuenta. Entonces, ¿cómo se procede con respecto al programa en ese caso? Vamos a abrir una nueva aplicación y entonces vamos a decir que por aquí en la entrada 0 es una entrada de AC, ¿sí? O sea, bien sea que la cogimos también o podemos haberla cogido esa señal a través de un transformador de tensión, o sea, de un transformadorcito que en la entrada tiene 110 o 220 y a la salida tiene 12 voltios o tiene 5, entonces esa es otra forma muy técnica, muy buena también de coger la señal, o sea, a través de un transformador electromagnético. Entonces ahí estamos con la entrada de AC y vamos a poner aquí la salida, ¿sí? Entonces, en ese caso,
se procede de la siguiente manera. Nosotros decimos que cuando se entre la señal de 110, de corriente alterna, ¿sí? En voltajes menores que 30 voltios, si es un autómata con entradas tipo U, o ya 110-220 es un autómata, si es un autómata tipo H o si es un autómata transferencia. Los autómatas de transferencia automática son autómatas que tienen entradas a 110-220 e inclusive tienen la particularidad de que desde las mismas entradas el autómata se alimenta. O sea, él no hay que ponerle alimentación por aparte, sino que con las entradas él se alimenta. O sea, se alimenta. O sea, uno lo pone a detectar 110 y por ahí mismo, por donde está detectando, por ahí se alimenta. Son autómatas especialmente desarrollados para transferencias, ¿sí? El quien tenga alguna, digamos, alguna necesidad con respecto. No, mira, tú me empiezas a pagar después de 100, pero si hago... Son autómatas que si alguien tiene, digamos, inquietudes con esos autómatas o les interesa el tema, pueden hablar con Alejandro Martínez, que él es quien está llevando adelante ese proyecto de autómatas de transferencia. Entonces, aquí tenemos básicamente el tema de los dos estados. Entonces, aquí decimos que es el estado en que vamos a trabajar la salida, pero aquí viene entonces la condición. Digamos que nosotros necesitamos hacer una transición, en principio cuando ocurra la alarma, pero entonces, ¿cómo detectar que la señal de alterna sí está ahí? O podríamos coger la otra, pero decimos, no, es que si nosotros, por decir algo, ponemos aquí la función, ¿sí? De que nos detecte con un retardo al trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí decimos, si la señal se retiene durante un segundo, pero resulta que, miren, si se retiene durante un segundo, pero resulta que la señal de 60 Hz no se retiene durante un segundo, sino que son pulsos que están llegando 120 pulsos por segundo. Sí está claro porque son 120 pulsos, porque la señal de 60 Hz tiene 120 semiciclos, ¿sí? Y eso vendría siendo pulsitos que está detectando el autómata. El autómata en la tarea de 50 Hz no alcanza a ver los 120, sino que vería 50, pero en algunos casos vería el hueco, en otros vería el pulso, o sea que es con bastante seguridad esta función de que debe verificar que la señal permanece durante un segundo o durante un tiempo determinado, no funcionaría bien. Funcionaría bien en algunos casos, inclusive puede ser que durante todas las pruebas trabaje bien todo el tiempo, pero cuando ya esté en planta, en algún momento va a fallar y va a hacer que la alarma no sea detectada y eso sería un gran problema, ¿sí? Entonces, aquí lo que hacemos es que vamos a agregar una función. Para ello necesitamos tener una variable que nos diga cómo está, si esta entrada de AC está activada o no. Recurrimos a agregarle una salida a la tarea y conectamos con una de las variables de memoria y a esa variable la podemos renombrar, decimos que señal o entrada, vamos a llamar entrada AC, ¿sí? ACB para que sea diferente. Al final ahorita respondo las preguntas. Entonces ya nos quedó aquí esa variable, es interna y entonces aquí ya procedemos a agregar una maniobra, que esa maniobra es agregar una maniobra, que esa maniobra va a ser una función. Entonces, cuando yo quiero agregar una maniobra que ya es función, de una vez elegimos la opción de agregar función y venimos y también cogemos, pero un retardo of delay, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabaja eso?
De manera que cuando llega el primer pulsito, la señal se retiene. Entonces, ¿cuál es la señal que vamos a detectar? La entrada, ¿sí? La entrada AC, y vamos a manejar un tiempo de retardo. Entonces dice, si se permanece durante un segundo, no. O sea, como estos son señales muy corticas, podemos agregar que el tiempo que se tiene que retener la señal, por ejemplo, sea de 1/10 de segundo. Entonces subimos a o sea, 100 milisegundos con que el pulso, con que entre un pulso y el siguiente haya 100 milisegundos, ya esto nos va a mantener la señal en 1, ¿sí? Podemos inclusive poner 200, una quinta parte de segundo para que sea más confiable, y le damos a aceptar. Entonces, dice, si el pulsito, si cada 200 milisegundos, si antes de que pasen 200 milisegundos aparece un pulso nuevo, mantenga esta señal en 1. Si pasan 200 milisegundos sin que llegue un pulso nuevo, la señal se va a 0. Eso es lo que hace el retardo al reposo. Entonces, miren, esa señal dice que filtrar con un retardo al reposo, off delay, filtrar cada 200 milisegundos la entrada nos da como resultado esta variable ACUM. No es ACUM la que vamos a usar, sino esta que llama entrada CB. Entonces aquí damos clic sobre entrada CB y ya tenemos que en la variable entrada CB nos va a tener internamente una variable, ¿sí? Nos va a tener el valor que dice si hay señal de alterna o no la hay, y ya de forma continua. Entonces, en ese caso, aquí ya no se pregunta por ACUM, sino que se pregunta por la variable entra ACB. Uno podría decir, uno podría usar otra estrategia para no gastar, decir, es que me estoy gastando por cada entrada una variable de memoria adicional. No necesito que ese valor sea público. Aquí cuando lo ponemos en memoria, estamos inclusive permitiendo que un monitoreo remoto, o sea, por celular o por escala de internet, podamos ver el estado de esa variable, si está en 1 o en 0. Entonces, lo hacemos así. Pero si solamente se requiere para un trabajo interno, entonces en lugar de usar una variable que es de todo el programa, usamos una variable privada de la tarea. ¿Cómo sabemos cuál es? Le voy a dar clic sobre entrada CB, y aquí hay unas variables que se llaman var0 o var1, y nosotros podemos editar el menú de variables, ¿sí? Puedo editar el menú de variables, y a esas variables les puedo cambiar el nombre, ¿sí? Les puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, esta la voy a poner variable ACB, ¿sí? Le voy a aplicar y ya ella se queda llamando así, y puedo agregar más variables. O sea, yo puedo tener dentro de la tarea variables privadas de ellas para trabajar, de manera que yo puedo, por ejemplo, aquí trabajar no con esta variable que es de todo el programa, sino con una variable que se llama var ACB, y esa misma variable la uso acá. Entonces, de esa manera, variables, a la que está. Entonces, yo estoy usando una variable interna del programa y no tuve necesidad de agregar una variable externa. ¿Qué tiene de particular esta variable interna? Que no es visible desde Internet. Es una variable privada de la tarea, no es visible por fuera de la tarea, es solamente ocurre dentro de esta tarea donde estoy trabajando. O sea, cada tarea tiene sus propias variables internas, y le puedo crear a cada tarea la cantidad de variables que quiera y renombrarlas con los nombres respectivos. Eso es muy práctico, porque a veces uno no necesita publicar ciertas variables o no necesita gastar de estas variables de memoria, ¿sí? Porque las necesita para otros procesos. Estas variables de memoria tienen la particularidad de que pueden ser almacenadas cuando se va la energía, mientras lo que usamos aquí adentro es una variable interna. Entonces podemos trabajarlo con variable interna o con variable externa. Eso es una posibilidad muy interesante. Entonces miremos aquí cómo la variable que venía por corriente alterna, poniéndole un filtro de off delay, o sea, de retardo al reposo, de 200 milisegundos, ya nos permite que sea detectada con otro filtro, ¿sí? Para determinar que la alarma persiste y que sí existe. Entonces, esto nos permite trabajar con señales que son pulsantes, o sea, porque ahí podríamos estar hablando no solamente de señales de corriente alterna, sino que, por ejemplo, lo que tenemos es que pusimos en el eje en la cuña de un motor, un sensor inductivo. Entonces, cada que el motor va dando vueltas,
nos van llegando los pulsos de ese sensor, entonces también podíamos estar viendo los pulsos de ese sensor y nos va a decir, ya no es una variable que dice que hay corriente alterna, sino que dice que ese motor está en movimiento. Inclusive es una muy buena forma de dar la alarma, aunque en este caso pues estamos dando la alarma es cuando el motor arranca a trabajar, ¿sí? Aunque también puede ser en algunos casos alarma porque está diciendo, cuidado, ese motor está en movimiento, ¿sí? Pero por lo menos estamos constatando el momento en que el tiempo en que el motor está girando. Ya la alarma uno la puede usar al contrario, ¿sí? Pero lo interesante aquí es que alguna señal que llega pulsante, bien sea que viene de corriente alterna o viene de algún interruptor o algún sensor que está mandando pulsos, la podemos convertir en una señal continua dentro del programa para operar con ella de la manera que necesitemos.